Número 8, la supervisión de la asesoría por personas con experiencia en el área de la familia. Es decir, es bueno cuando hay que atender familias que lo hagan personas con experiencia, hay que lo hagan personas que conocen, que no sean personas nuevas para dar esa asesoría o ese consejo, que sean personas que ya tengan una vida matrimonial establecida, firme, fuerte, porque su experiencia junto con la palabra va a ser relevante en el apoyo a otras familias. Noveno, debemos actuar con integridad y ética en el asesoramiento pastoral. Aquí quiero hacer un alto. Es bueno que usted, un alto, pero no un alto de detenerme, un alto para hablar aquí en este aspecto. Es bueno que usted, pastor o líder o persona que puede liderizar un ministerio de consejería familiar, es muy saludable y muy bueno que puedan desarrollar algún tipo de manual, algún escrito que contenga aspectos como una ética de consejería cristiana. Por ejemplo, debe contener situaciones como si hay un hombre o una mujer que necesitan consejería, que sean solos, cosas como prácticas que nosotros hacemos, por ejemplo, una mujer, raras veces yo atiendo a una mujer en consejería solas, lo hago incluso si mi secretaria está en la oficina y ya ella está advertida yo dejo la puerta abierta, ella está allí, porque no es correcto que eso se dé, se puede dar cualquier situación y hablan mal de usted a causa de eso. Igual si es un varón con una pastora pidiendo consejería el varón, la pastora no debería hacerlo solo, preferiblemente que sea un varón, que atienda al varón, una dama, que atienda a la dama, ese tipo de situaciones. Entender también que cuando hablamos de asesoría o consejería pastoral, no son sesiones de larga historia, no vamos a pasarnos 4 o 5 meses asesorando a una familia, 3, 4 visitas deberían ser suficientes para ayudarles a tomar decisiones al respecto, son periodos cortos, ese tipo de cosas deben registrarse, debe llevarse un registro también de las reuniones, los días que se hicieron, quiénes estuvieron presentes, eso ya es más confidencial, pero es aconsejable hacerlo, es recomendable tenerlo, eh, porque si hay un staff de consejeros cristianos en la iglesia, ellos pudieran remitirse a lo que está allí para ayudar a esa pareja en un futuro, quién sabe si puede volver a suceder algo, pero es bueno que usted desarrolle o se desarrolle en su iglesia un código ético en cuanto a consejería cristiana se refiere, para dejar claro cómo van a tratarse esas situaciones, horarios, bajo qué principios se van a manejar, todo lo que es la discrecionalidad, todo lo que las parejas, las personas o las familias pueden decirle a uno, estar claro que eso no se repite a más nadie. Entonces, es muy relevante al ministerio pastoral que se desarrolle eso. Así como nos ocupamos en la parte de predicación, de formarnos del estudio, de buscar, de pasar tiempo con Dios, el ministerio, el aspecto del asesoramiento pastoral es muy relevante también y debemos tener un código de conducta al respecto. Número 10, debemos comprometernos a desarrollar conocimientos en el área de cuidado pastoral. Si usted puede, pastor, yo quiero recomendarle o líderes parte que forman parte del ministerio pastoral, que tomemos seminarios, que nos formemos en el cuidado pastoral, en la asesoría, en la consejería cristiana. Eso es fabuloso aprenderlo, el combinar eso, la fe, la oración, el ayuno, para ayudar a las personas. Eso es increíble cómo puede ayudar a una iglesia a tener familias sanas, hogares sanos, cristianos sanos y sólidos. Entonces, quiero recomendarle para que consideremos en nuestras congregaciones formar ese tipo de ministerios y prepararnos para ayudar a otros. Algunos retos que enfrentan las familias hispanas. Algunos aspectos que están aquí no necesariamente tienen que ver con toda América Latina. Algunas son pertinentes a los latinos viviendo en Estados Unidos, pero tenemos el problema en el caso del biculturalismo. Quizás nosotros no lo vivamos como los latinos en Estados Unidos, pero nuestros pueblos étnicos
nuestros pueblos nativos sí viven ese tipo de situaciones, y si nos toca ministrar a etnias nativas, originarias, como algunos también le llaman, entonces debemos comprender que a pesar que ellos tienen su cultura, de alguna forma hay una mezcla entre la cultura de ellos y la nuestra que ha impactado la vida de sus pueblos, de sus lugares, y eso hay que saber manejarlo, entenderlo. Quizás con los jóvenes nuestros hoy día también hay algún tipo de biculturalismo, debido a la tecnología. Los mayores no manejamos tanta tecnología como los más jóvenes, y eso crea una brecha, una separación, causa situaciones, puede causar estrés en los hogares muchas veces. ¿Okay? Debemos revisar, un reto es la revisión de patrones y esquemas culturales y sociales. Nuestros niños han crecido en esquemas diferentes a como nosotros crecimos. Hay cosas que han ido cambiando, la manera en que se han hecho. Nosotros mismos como padres cambiamos en algunos aspectos. Entonces es muy relevante considerar ese tipo de cosas, cómo son las relaciones entre las diferentes generaciones nuestras, cómo las mantenemos, cómo mantenemos la familia unida, de los abuelos, nosotros, los hijos, los nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo son las expresiones teológicas en los hogares, si las familias oran, si no oran, si creen en imágenes, no creen en imágenes. O sea, ese tipo de cosas son relevantes. Creen en la Biblia, creen en Dios, no creen en Dios. O sea, son aspectos a considerar, son retos que enfrentamos nosotros al momento de asesorar a las familias. Aún en medio del mundo cristiano podemos encontrar diferentes teologías hoy día referentes a diversos temas. Entonces resulta que tenemos personas que vienen de una iglesia o de otra que practicaba esto de otra forma, distinta quizás a como nosotros lo practicamos, y hay que ayudar a las personas a conciliar ese tipo de situaciones también. ¿Okay? ¿Qué expectativa hay de la familia extendida? Es decir, los tíos, cómo va a ser la relación, cómo se va a dar, cómo va a llevarse a cabo toda esa situación. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito acerca del duelo y crisis del suicidio. Esta parte va a ser muy breve. ¿Qué es el duelo? Del latín dolus, dolor, respuesta normal y natural a una pérdida o separación. Eso es el duelo, es la respuesta normal. No es algo anormal, es totalmente normal y debemos entenderlo. Quizás no sería natural la ausencia de la misma, es decir, si uno sufre una pérdida grande, un pariente que fallece, uno tiene que mudarse de un país a otro. Ese tipo de cosas son pérdidas. En el caso de familia o mudanza, uno se desvincula de la familia más cercana, de la familia extendida con quien ha tenido relación. Entonces eso crea pérdida en las personas y eso causa crisis. Eso causa situaciones. En el caso nuestro, Panamá, tenemos una cantidad de venezolanos, colombianos, dominicanos, personas de otras nacionalidades viviendo aquí. Unas han venido buscando mejor futuro, otras por asuntos de trabajo, porque sus empresas están aquí, pero sin importar la causa, eso crea un estrés para ellos. Es otra cultura, otra nación, palabras, formas, y eso genera un estrés. Entonces, en medio de ese proceso, ellos sufren un duelo y hay que saber cómo caminar con ellos, cómo ayudarles también. Muchos son cristianos, buscan lugares donde congregarse. Hay que ayudarles a superar esas situaciones. ¿Okay? ¿Cuál es la respuesta entonces? Que podemos darle a cualquier tipo de duelo, a cualquier tipo de pérdida. Primero, que es una pérdida personal y única. Segundo, que produce reacciones humanas muy comunes, muy comunes. Produce tristeza, produce dolor, produce pena, aflicción, ¿ok? Es un asunto de mucho valor para la persona, no podemos solamente pasarlo por alto. Hay que saber cómo ayudar a las personas en esas situaciones. Es muy, muy, muy relevante. Algunos ejemplos en aspectos donde la persona puede sufrir algún tipo de duelo, asuntos personales, la pérdida de una familia, asuntos sociales, amigos que empiezan a hablar mal de uno. Eso causa una herida, causa una pérdida.
aspectos físicos, enfermedades, miembros de un cuerpo que se pueden perder, aspectos religiosos o aún políticos, son aspectos en la vida de la persona o áreas donde pudieran darse duelo. Hace un rato, hace unos minutos, dije que el duelo es algo natural. Doug Manning dijo, el duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre, estornudar cuando te pica la nariz. Es la manera en que la naturaleza sana un corazón roto. Es una forma que Dios diseñó para sanar al corazón herido debido a la pérdida que ha sufrido. Así que es muy natural que las personas tengan duelo. ¿Cuál es nuestra función como ministros, como servidores del Señor en estas situaciones de crisis? Acompañar a la persona, darle quizás una palabra de aliento, hacer que ellos se sientan que tienen a otro ser humano cerca, puede ser a su pastor, a un consejero, a un hermano en la iglesia, pero que ellos sientan el respaldo y entender a las personas, darle palabras de esperanza, levantarles el ánimo, acompañarlos. Llegará un momento en que ellos seguirán andando, no es que la situación se ha obviado, pero en el momento lo que requieren es que se acompañe. ¿Okay? Ahora, hay otra situación también, aparte del duelo, que enfrentamos los cristianos hoy día, al igual que el resto de la humanidad, y es sobre el suicidio. Y quiero hablar de algunas alertas, aspectos que debemos prever y que pueden ayudarnos a entender a veces o disparar esas alarmas para que estemos pendientes para ayudar a alguien a evitar un suicidio. Primero que una alerta es las personas que ingresan en riesgo de suicidio o manejan un potencial de ingreso suelen presentar una serie de factores que pueden despertar alerta y nuestra atención. Personas que, por ejemplo, la crisis que hubo en Estados Unidos, personas que manejaban ingresos excesivamente altos y a causa de la crisis muchos de ellos perdieron el trabajo, perdieron sus ahorros, dinero. Son personas que pudieran estar en esa situación. Okay, si bien la lista que sigue no implica un camino inevitable al suicidio, son aspectos que por dramatización pueden incitar el riesgo y en algunos casos propiciarlo. Generalmente existe una combinación de actores como la depresión, no es que toda la persona que esté en depresión se va a suicidar, pero cuando una persona está en depresión es una persona en riesgo dependiendo de su condición, estado y todo lo demás. La depresión es un trastorno del estado de ánimo en sus diferentes formas. Trastornos de ansiedad, también personas con trastornos de ansiedad como la ira, la rabia, la hostilidad marcada, explosiones severas, es decir, cambios bruscos de personalidad, un momento está tranquilo y de repente explota la persona, aislamiento, gente que quiere estar aislada, sola, alejamiento o evitación social, gente que no quiere estar reunida con otros, trastornos psiquiátricos, desesperación o desesperanza, gente que no encuentra motivos para vivir, no hay razón, no hay esperanza en la vida, ¿para qué quiero seguir vivo? Son alertas, son situaciones que nos deben llamar a alerta en esa situación, comportamientos temerarios, gente que le gusta hacer cosas riesgosas poniendo su vida en juego así como si fuera algo muy normal, muy natural, son aspectos, sentimientos de incapacidad, autoconcepto y ineptitud, es decir, sentimiento de inferioridad, sentimiento de que no valgo mucho, pérdida de la capacidad de sentir placer, gente que no disfrutan, no se gozan con lo que tienen o con lo que otros tienen, todo les da igual, son personas que son potenciales y hay que vigilar porque pudieran tener tendencia a suicidarse. Sentimientos de profunda culpa, insomnio, gente que no duerme, el cerebro no descansa, pueden alucinar cosas, gente con pérdida del apetito, la impulsividad, rompimiento de relaciones o vínculos muy significativos, embarazo en adolescentes precoces, preocupación de algunas personas por la muerte o la supuesta vida después de la muerte. Así que hay tantas situaciones. En jóvenes, síntomas de suicidio en jóvenes, encontramos baja autoestima, problemas de control de la ira,
y preocupación con el tema de la violencia, el tema de muchachos que sufren de bullying, el estar peleándose o alejarse de otros alumnos, maestros o padres, rehusar ir a la escuela, un muchacho que de repente rehúsa ir a la escuela así sin ningún motivo, hay que preguntarse por qué. Eso puede haber otra situación de fondo y puede estar pensando en otra cosa. El portarse mal para recibir atención negativa, andar mal o dejar de ir a la escuela a una persona, problemas con la ley, quedar embarazada a temprano, aumento en los problemas de salud, empezar a fumar, alcoholismo o drogadicción. Son síntomas. No todo el que fuma se va a suicidar, pero ¿por qué una persona empieza a fumar a una edad joven? Son preguntas que hay que hacerse. Muchos es por ansiedad, por situaciones que viven, no solo por la moda de los amigos. Entonces hay que prestar atención a todo ello. ¿Sí? Bien. Hablemos del síndrome del cuidador. O sea, la persona que va a dar el asesoramiento. Gloria a Dios. Debe tener clara cuáles son sus perspectivas teológicas, sus dogmas. Cuando hablo de rigidez, es que realmente debe ser flexibilidad. El asesor debe ser flexible. ¿Cuál es la afiliación denominacional? Eso va a afectar cómo vemos y atendemos los problemas, porque muchas denominaciones tienen maneras diferentes de atacar o enfrentar situaciones porque las han clasificado de una forma o de otra. Entonces hay unos que son más cerrados que otros. Eso va a afectar a la persona que va a dar apoyo a alguien que esté en una crisis, en un duelo o con pensamientos suicidas. Debe tener una espiritualidad saludable, debe tener una percepción del mundo correcta, bíblica, para poder ayudar efectivamente a estas personas. Veamos ahora aspectos sociales. ¿Okay? Cuando hablamos de aspectos sociales, recuerdan el círculo que les hablé con ejemplos de crisis, son aspectos como tradiciones familiares, la cultura familiar, nivel económico, nivel educacional, afiliación política, prejuicios. Son situaciones que también pueden traer crisis a la vida de las personas. Cuando hablamos de los aspectos psicológicos, estamos hablando, aquí, conocimiento propio, identidad, dependencia versus codependencia, sexualidad saludable, habilidad de relacionarse con otras personas, respetar límites, su propia autoestima, tener un ego saludable, intimidad interpersonal, amor propio, es decir, saludable, salud física, emocional. Aquí esos son aspectos que debe tener la persona que va a aconsejar, que va a dar asesoría, debe tener ciertas cualidades para poder ayudar de manera efectiva a los demás. ¿Ok? Algunos problemas que generan crisis: estrés, depresión, fatiga, desilusión, culpabilidad, preocupaciones, cinismo, irritabilidad, aislamiento, soledad, agresividad, tristeza, melancolía, riesgos éticos, resiliencia disminuida, agotamiento o burnout. ¿Okay? Estos son algunos problemas que generan crisis, pero también son algunos problemas que podemos vivir los que estamos involucrados en el ministerio pastoral si no nos cuidamos adecuadamente. Es muy importante esto, si no nos cuidamos adecuadamente. Observe el siguiente cuadro para entender esto mejor. Nosotros no somos indispensables. Nosotros somos seres finitos. Nosotros no somos Dios, no somos Jesús. ¿Okay? A veces creemos en esa práctica de la doctrina de autoridad y de reino, que nosotros somos los que vamos a resolverlo todo. Eso no es así. No somos dioses. Eso es producto de una teología confusa. ¿Okay?
A veces somos obsesivos y trabajamos con extensos horarios. A veces tenemos un falso o mal sentido de omnipotencia. Queremos complacer a todo el mundo y muchas veces ese horario obsesivo que tenemos genera codependencia de las personas hacia nosotros. Entonces debemos estar claros en esto, porque cuando las personas se nos acercan, en la mente de ellos nos están viendo como indispensables, nos están viendo como los que le vamos a resolver el problema, y nosotros vamos a ayudar a las personas a encontrar solución a sus problemas, no a resolvérselo. Vamos a guiarlos en camino a resolver sus problemas. Entonces, esto es muy relevante, muy importante, porque muchos de los que ejercemos el ministerio pastoral confundimos todo esto y nos creemos lo que dice aquí, que somos Mesías, que somos aquello. No tenemos entonces una perspectiva correcta de qué es lo que debemos hacer en el ministerio pastoral como tal. No tenemos una perspectiva saludable y lo que hacemos es agotarnos y nos cansamos, y eso nos va a generar problemas a nosotros. Entonces el siguiente punto es: ¿cuál es la mayordomía que yo ejerzo al cuidado mío? Porque así como ayudo a otros, entonces también debo entender, si yo no soy Dios, si yo me agoto, si yo no soy el que resuelve los problemas, sino Dios, debo entender lo siguiente: yo necesito ser. Yo soy una persona que necesita ser, así como promuevo que los demás se desarrollen integralmente, yo también debo hacerlo. Y eso va a involucrar tomar descansos, cuidar mi cuerpo, va a involucrar formarme, prepararme, y como vimos en el cuadro anterior, si yo soy un obsesivo con los horarios de atención y no hay un límite con eso, ¿en qué momento me voy a formar? ¿En qué momento le dedicaré a mi familia? ¿En qué momento aquí, aunque diga jugar, pareciera algo tonto, pero uno debe distraerse, en pocas palabras, más que jugar? Uno debe distraerse, hacer algo que te guste. Tenemos diferentes gustos y cosas que pudiéramos hacer, pero conozco a muchos pastores que nunca tomaron un tiempo para esto, y su familia sufrió mucho, sus familias han sufrido mucho. Yo quiero aconsejarle que invierta tiempo con su familia, invierta tiempo personal en usted, pero invierta tiempo en su familia también. Diviértase con ellos, salga un día, parque de diversiones, un zoológico, algo que les guste como familia, haga algo que a usted le guste, algún deporte, algo. Tómese un sabático, es bueno a veces. Hay pastores que no toman vacaciones para nada. Eso no es saludable en el ministerio pastoral. Tómese vacaciones, 2 semanas, 3 semanas, 1 semana, pero tome vacaciones. Desarrolle una sana espiritualidad. Mantenga las perspectivas correctas de la espiritualidad. ¿Okay? Y si usted puede y es posible, siempre tenga algún tipo de grupo de apoyo, gente con quien usted pueda compartir. Voy a usar la palabra desahogarse, por decirlo así. Gente con quien usted pueda compartir, no los detalles de las situaciones de personas que han venido a usted y le han confiado, pero que usted pueda abrir su corazón con ellos, quizás hablar de situaciones que usted está viviendo, y eso es muy sano para usted, va a ayudar a mantener su corazón sano para continuar ayudando a otros. Eso va a darle el combustible necesario para que usted ejerza el ministerio pastoral de manera efectiva, tener con quien hablar. Yo tengo personas con quien hago eso. En los últimos años hemos desarrollado un grupo de personas y eso ha sido muy, muy, muy bueno y saludable para mi vida, para mi familia, para la iglesia. Ha sido muy saludable, así que yo se lo recomiendo como algo que hacer. Permítame que aquí toqué un botón equivocado. Eso, aquí. Toqué un botón equivocado y me fui a una que no era. Permítame un segundo. Así que
es muy, muy, muy relevante y pertinente a nosotros el tomar tiempo para dedicar a nuestro cuerpo, cuando digo nuestro cuerpo, a nuestra persona y a nuestra familia. Hay una última filmina que no estoy viendo allí. Permítame un segundo. ¿Es una cosa de esa presentación o otro? No, debería ser de esa. No la estoy viendo. ¿Está? No, parece que no la puse. Debería ser la última. Okay. No la puse. Ok. Voy cerrando. Okay. Muy rápido hablé. Ah. ¿Cuánto llevo? 3 horas y media. 3. Casi 4. Ok. Casi 4. Ok. Ok. Listo. Está bien. Bueno. Vamos a ir cerrando, clausurando esta clase de ministerio pastoral. Pero yo quiero dejarle a usted una asignación. Usted va a tener una asignación para hacer. Y esta asignación usted tiene varias formas de hacerla llegar. Una es entregándosela al director del Instituto Bíblico, al doctor Perry Hobart. Otra es haciéndosela llegar a mi secretaria. La otra es por correo electrónico a la dirección pastor@casagracia.org. Repito, pastor@casagracia, una sola palabra, .org de gato. Anote por favor su tarea final. Esta es su tarea final. Primera pregunta. Defina usted qué es ministerio pastoral. Ahora que le he ampliado la clase el día de hoy y las sesiones anteriores, creo que le había pedido una tarea intermedia con eso. Quiero una definición más amplia ahora. ¿Qué es el ministerio pastoral? Segunda pregunta. ¿Qué significa para usted desarrollar a un cristiano o a una persona integralmente? En pocas palabras, ¿qué es para usted desarrollo integral? Dicho de otra forma. Okay. Y la última es un trabajo que usted va a hacer. Y vamos a hacer un trabajo donde usted va a poner en práctica algo de lo que ha escuchado durante esta clase sobre el asesoramiento pastoral. Okay. Imagine que usted es pastor o líder de algún ministerio, parte del ministerio pastoral. Y dentro de su congregación usted cuenta con una familia que es muy activa en la iglesia. Participan mucho. El esposo y su esposa dirigen el ministerio de oración. Los hijos son miembros del grupo de alabanza. Pero un día se le acerca el esposo de la familia a contarle una situación que están viviendo
y resulta que el hijo menor se involucró en la escuela con algunos muchachos que no son buena influencia y el hijo ha caído en el problema de la adicción de drogas. Sus padres no se dieron cuenta a tiempo, ocupados en el trabajo, ocupados en la iglesia, y ahora llegan y le cuentan a usted esta situación. ¿Cuál sería su consejo para ellos? ¿Qué les recomendaría para salir de esa situación y para apoyarlos a ellos en lo que están viviendo? Así que esa es su tarea. Tiene 2 preguntas: ¿qué es el ministerio pastoral? ¿Qué significa? La segunda es: ¿qué significa el desarrollo integral de una persona? Y la tercera es el taller que le estoy asignando para que usted lo desarrolle. Quiero escuchar su opinión y bases bíblicas sobre la cual usted va a apoyar o sustentar su trabajo. Que Dios me los bendiga. Ha sido un placer.